tenemos además una charla que se va a extender por 5 semanas, la tercera semana de cada mes, como es esta, es la tercera semana de abril, donde vamos a hablar o a charlar del primer capítulo del libro Gálatas, de Gálatas. Gálatas. El libro Comencemos de la serie Gálatas. de Gálatas. Correcto, correcto, correcto. ¿Qué te parece si antes de leer el capítulo y empezar en faena, hacemos un poquitito de contextualización? Un poquitito de contextualización del libro, dónde está, por lo general, para qué fue escrito, por qué está situado, dónde está situado después del 2 de Corintios. Bueno, ¿qué te parece? Así les damos a todos. Perfecto, claro. De hecho, entender un poco el marco histórico del libro de Gálatas y en qué momento fue que se escribió, más o menos por ahí, todas esas cosas, son detalles que te ayudan para tú poder ver lo que tenía el autor, o sea, Pablo, en la mente a la hora de escribirlo. Y también te ayuda a poder ponerlo en contexto con los demás libros que están alrededor de él en el Nuevo Testamento y darte una mejor perspectiva de todo lo que dice, ¿no? Claro, porque si no, tendemos siempre la tendencia a descontextualizar y empezamos a contextualizarlo en nuestras propias circunstancias. Una historia reciente que escuché fue de eh, cristianos que leían el libro de Apocalipsis en la Rusia de la Unión Soviética. Entonces, mientras que en el oeste llegaban a conclusiones del libro de Apocalipsis con sus propias dificultades, hablaban de que la bestia era el papado, que los 10 reyes eran esto, lo otro, llegaban a conclusiones de que había una bestia que era Estados Unidos, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo había gente en la antigua Unión Soviética, te estoy hablando de igual al principio del siglo XX, etcétera, que llegaron a la conclusión, pues, que la iglesia perseguidora era la ortodoxa rusa. Tenían la bestia que era la Rusia más comunista, etcétera. Cada uno lo leyó según aplicaba a su situación personal, ignorando totalmente para qué o quién o en qué contexto fue escrito el libro de Apocalipsis. Así que es Claro, muy claro. importante contextualizar el texto. Por supuesto. Si quieres, comienzo compartiendo lo que es la parte de la línea histórica de dónde fue que están situados los escritos de Pablo, y luego tú Perfecto. sigues comentando con lo otro. Déjame compartir aquí pantalla, espero que puedan verlo todos. Ok, ¿lo ves ahí? Sí, yo lo veo. Ok, perfecto. Entonces, esto es una línea más o menos que nos da el tiempo del nacimiento de Cristo. Cristo se entiende que nació más o menos en el año 4 antes de Cristo. Es la fecha más o menos que se entiende que nació Jesús. Entonces, si vemos en la línea histórica, en la línea de tiempo, está la vida de Jesús, está del 4 antes de Cristo hasta el 30 después de Cristo, es la fecha aproximada que se entiende fue que murió Jesús. Algunos piensan que es el 31 o el 32 por ahí está más o menos. Pero bueno, aquí, por lo menos en esta línea, vamos a ver lo del 4 al 30. Ese es el tiempo de la vida de Jesús. Ahora, una vez que muere Jesús, hasta del año 30 al año 120 es lo que se conoce como la tradición oral sobre Jesús. En ese momento se empiezan a hablar. Nadie escribió nada acerca de Jesús. Una cosa que antes me pasaba a mí es que yo pensaba que los evangelios fueron escritos mientras los discípulos iban caminando con Jesús. Mm. Yo pensaba, o sea, iban Hay caminando con mucha él y gente que Mateo iba piensa eso. escribiendo. Mateo iba Claro. escribiendo todo lo que le pasaba y todas esas cosas. Y no, no fue así. O sea, nada se escribió en los evangelios. De hecho, lo primero que se escribió fue las cartas de Pablo. Todo el volumen de los escritos de Pablo que está en el Nuevo Testamento se escribieron en el año del 50 al 60, que fueron ya unos 20 años mínimo después de la muerte de Jesús. O sea, eso te Mm. dice mucho. En 20 años una historia puede cambiar innumerablemente y mucho más si es tradición oral, si es algo Claro. que está dicho de boca en boca. O sea, cada vez que tú hablas algo llega de una manera completamente diferente a los receptores y las personas le van añadiendo, le van quitando y le van poniendo un poquito acá y un poquito allá.
según lo que van viviendo en su contexto. Entonces, el primero Claro. que escribe es Pablo. De hecho, me gusta mucho, hace poco estaba escuchando una, unas personas que estaban hablando sobre la Biblia, cómo interpretar el Nuevo Testamento, la Biblia, y ellos decían, deberíamos aprender a leer la Biblia al revés, de atrás para adelante. Y tiene mucho sentido, o sea, porque cuando entendemos que fue Pablo el primero que escribió, nos damos cuenta que después en el resto de lo que encontramos en el Nuevo Testamento vamos a encontrar rastros de todo eso que escribió Pablo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, bueno, el Es, volumen de es las como, cartas es de como Pablo, que Jesús vivió antes, pero lo que se escribe de Jesús en los evangelios viene ujú, después de Pablo. Por lo muchísimo tanto, después. técnicamente, eh, tendríamos una realidad más cercana a la Ujú. realidad con los conceptos de Pablo primero, mucho antes que con los evangelios, Exacto, porque escritos exacto. después. Entonces, Pablo se entiende que escribe sus cartas de 50 al 60. Pablo muere más o menos por el 65, que fue antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el 70. Y fue precisamente en el periodo del 65 al 70 que se escribe el primer evangelio, que es el Evangelio de Marcos. Y Mm, esto es interesante porque no sé si te ha pasado a ti, pero cuando tú comienzas leyendo la Biblia por el Evangelio de Mateo y luego vas a Marcos, tú piensas que Marcos es como la versión resumida de Mateo. Y mm, no es así. O sea, Marcos fue el primero que escribió de todos. claro, Entonces Mateo lo que hace es que toma lo de Marcos y expande muchísimo más. Y no lo contrario, o sea, Marcos no resume a Mateo, sino que Mateo expande a claro. Marcos, por así decirlo. Es Y como que, fíjense que luego, Marcos pone la base, pone exacto, la exacto. base general, el esqueleto general. Ujú. eh, Mateo y Lucas, que son el resto de los tres evangelios sinópticos, van como añadiendo, Así en- mismo es. cambiando el orden o rectificando el orden, como lo vemos evidentemente en Lucas también. Entonces, fíjense, si tenemos en cuenta de que cuando se escribió Marcos ya estaban todo el volumen de las cartas de Pablo, es lógico que cuando Marcos escribe, él tiene una base de referencia y es Pablo. Entonces, Marco añade cosas o toma cosas prestadas de los escritos de Pablo, pero también dice cosas que contraponen a Pablo, porque él no estaba de acuerdo con lo que estaba explicando Pablo, especialmente cuando habla cosas acerca del Evangelio o lo que Jesús enseñaba. Mm, Pero luego vienen del año 80 al 85, son los escritos de los otros evangelios sinópticos de Lucas y Mateo. Y encontramos lo mismo. Ellos ambos toman de Pablo, toman de Marco como la base de los evangelios y luego añaden otras cosas más que eran parte de esta tradición oral que ellos van teniendo en su tiempo. Fíjense, en el 80 ya son ¿cuántos años? 40 años, claro, ¿no? 40 años 40, de la última carta de Pablo y son ¿cuánto de la muerte de Cristo? son 70 años 55. O sea, de la muerte de Cristo serían ahí 55 años desde la muerte de Cristo y 30 años desde las epístolas de Pablo. de Pablo. Entonces, fíjense el marco que hay en el medio, ese gap, ese espacio que hay en el medio de todos esos años. Y luego el último evangelio de Juan, que se entiende que fue más o menos en el 95. Y luego están, en el año 120 están todas las demás cartas, las cartas de Pedro, el evangelio de Tomás y otros evangelios que se han encontrado. Pero esto más o menos nos ayuda a tener en nuestra mente una idea de qué vino primero, qué vino después y qué podemos encontrar de lo que los anteriores hablaron en toda esta parte de los evangelios. Sí, bueno, yo voy Eh, a parar por acá. no, no, déjalo, Ok. déjalo de momento en pantalla, porque también es importante cuando es escrito el primero de los evangelios y las epístolas de Pablo con relación a la gran destrucción del templo en Jerusalén y bueno, la destrucción de Jerusalén, conocida como tal, por los romanos, porque eso ocurre en el año 70. Ujú, En el año 70 ocurre eso y, y si Mateo y Lucas expanden de Marcos, ya pasados, digamos, el año, el año 70, Marcos está ahí en el borde de ello, pero fijaros dónde estaba Pablo.
sea, de hecho, vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 20, capítulo 21, cuando Pablo está de vuelta en Jerusalén, Santiago le dice, mira que aquí hay de los judíos convertidos, algunos que están un poquito enojados porque estás diciendo que no hay que Ujú, circuncidar a los niños, etcétera, etcétera. Por ellos, no por los judíos no convertidos, sino por los judíos convertidos, vete al templo, rápate la cabeza, lleva un sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el templo todavía está alzado. ujú, Entonces, es muy importante también entender eso a la hora no estaba, a la hora, por ejemplo, de entender cuál es el contexto histórico en el cual están escribiendo ciertas cosas. Como por ejemplo, si Pablo no hubiese muerto antes de la destrucción del templo, pues creer, como Pablo creía, que, que aquellos de nosotros que vamos a estar vivos cuando venga el Señor, ujú, pues tiene también mucha lógica si estamos pensando que la inminente destrucción de todo el sistema de sacrificios, la inminente destrucción de todo el sistema del legalismo, etcétera, estaba a la vista de Pablo a la vuelta de la esquina. O sea, un sistema insostenible que iba a colapsar. Pero claro, él está pensando en el año 70, no está pensando en el exacto, año 2024. exacto. No, y de hecho, si nosotros analizamos los escritos de Pablo, Pablo no escribe absolutamente nada acerca de la destrucción de Jerusalén. Mm, O claro, sea, yo puedo asumir de que él no la veía venir, ¿me entiendes? claro, claro. Aunque se diga que Jesús la profetizó, pero Pablo, o sea, es súper extraño que Pablo, siendo el primero que escribe y empieza a narrar cosas de, cosas de lo que dijo Jesús, no tomar en cuenta la destrucción de Jerusalén. Nunca la mencionó, ¿me entiendes? Nunca la mencionó como profecía tampoco. Exacto, exacto. Ujú. Pero que la menciona como profecía, o bueno, no la menciona literalmente como profecía. Marcos habla de las señales del fin, pero el que sí la menciona ya por Ujú. nombre, no piedra sobre piedra de este templo, Es Mateo, es Mateo. exacto, Pero mirar dónde Mateo está escribiendo. Ya se exacto. ha caído el templo, ya no hay piedra sobre piedra en el templo. No, y es algo que Mateo hace mucho. Mateo toma mucho del Antiguo Testamento y empieza a decir, esto es lo que cumplió Jesús. Mateo está tratando de demostrar de que Jesús es el segundo Moisés, por así decirlo. Claro, Moisés fue para el pueblo de Israel aquel que trajo la Torá, ahora Jesús es el que trae la nueva Torá, por así decirlo, la nueva ley, y entonces todas las cosas que hizo Moisés también las hace Jesús. Entonces, Mateo empieza a tomar prestado del Antiguo Testamento y decir, ok, esto que se dijo acá lo cumplió Jesús aquí, esto que se dijo acá lo cumplió Jesús así, o lo profetizó Jesús acá, ¿me entiendes? Entonces, claro, parte de eso es la profecía de no quedará piedra sobre piedra, ¿me entiendes? Que la toma de, creo que no sé si es de Zacarías o algo así, me parece. No estoy claro. bien. Fijaros que en Marcos, en el capítulo 13, cuando habla de las señales del fin, etcétera, habla de elementos como que seréis sacados de las sinagogas. Dice, ¿por qué pone de las sinagogas y no de las iglesias? Porque, Ujú, claro, es precisamente donde estaban siendo sacados a estos judíos que estaban recibiendo el evangelio de Jesús, estaban siendo sacados de las sinagogas. No existía, digamos, el concepto que se tiene más adelante de una iglesia cristiana. Entonces, estamos en el 60 en el 65, pero no hay una referencia tan clara. Hay una referencia así como del fin, pero es Mateo el que empieza a hacer referencia del templo, y es cuando uno lee Mateo 24, y esto lo habrás escuchado tú muchas veces, de una profecía dual. Una ujú. profecía dual en la cual se cumple con el templo, pero claro, hay elementos en esa profecía que no están completamente cumplidos con el templo. Entonces Mateo hace, digamos, esa dualidad porque ya está escribiendo pasada la destrucción. Claro, Entonces, está como dando crédito al poder profético de Jesús, que como bien dices tú, con referencia a ello, Pablo no hace mención,
habiendo sido escrito antes, Pablo no hace mención. Y al mismo tiempo, como ya no puede ser una profecía completamente cumplida porque se destruyó el templo y todavía seguimos aquí vivitos y coleando, entonces existe luego esa expansión de la profecía que tiene que ser ya más hacia adelante. Exacto, exacto. De hecho, no sé si todos no tienen que estar de acuerdo conmigo, ni nada por el estilo, pero aquí podemos notar la gran influencia que tiene Pablo en todo lo que es el cristianismo, el movimiento cristiano que surge después de la muerte de Jesús. O sea, Pablo, el tipo era un genio, o sea, no se puede negar que el tipo era bien educado, o sea, tenía un poder de convencimiento tremendo, la manera en que hablaba, la manera en que... O sea, Pablo ejerce una teología tremenda. Muchísimas cosas de las que nosotros tenemos en el cristianismo están más influenciadas por la teología de Pablo que por lo que los evangelios hablan de Jesús. Claro. O sea, Pablo es más fundamental para el cristianismo que el mismo Jesús. Esa es mi manera de verlo. O sea, el cristianismo hoy en día sigue más los escritos de Pablo que lo que dice Jesús en los evangelios. Para mí eso es algo que está completamente claro. Y no solo eso hoy en día, sino que incluso estos escritores, Pablo influenció en ellos muchísimo a la hora de escribir todas las cosas que escribieron después de él. Claro.